usted me acompañe en las Escrituras y juntos podamos estudiar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Y si lo tiene, por favor, leemos juntos. Y dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue en todo tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, teniendo ese sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, retengamos nuestra profesión y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Y hoy el tema de esta enseñanza es el trono de su gracia, confianza sin miedo. Una invitación de Dios a nuestro corazón para que podamos acercarnos confiadamente. Es importante poder entender que en los días en que nosotros vivimos cuesta mucho poder disfrutar de algunos espacios que no tengan limitantes. Si usted decide ir en un avión, hoy día cualquier avión, barco o algún tipo de transporte de larga distancia tiene suficientes espacios subdivididos para poder generar una sensación de importancia en quien lo ocupa. Y es interesante que cuando usted va transitando el avión, usted va notando los rostros de quienes están más cerca del piloto y usted nota como a veces hasta cierta arrogancia en quien ocupa una silla, porque se siente más importante que el que está en el fondo detrás, porque tuvo una capacidad de pagar por un lugar más exclusivo. Usted va a un concierto de algún índole. Yo no me gustan los conciertos, ni cristianos ni no cristianos, no pierdo mi tiempo en eso. Para mí, esto es mi convicción personal, no es religiosa, esto es con la personalidad de cada uno. Yo no tengo un espacio de mi vida para pararme en que me empujen y pagar para eso y pasar horas en un lugar que usted tenga necesidad fisiológica de ir a un baño y no pueda, para no perder el espacio. Así que yo no pierdo particularmente mi tiempo en eso. Puede ser quien sea, pero yo noto que cuando se hace un concierto, lo más caro es lo que está más cerca de aquella persona que se entiende que es más importante o que tiene un talento para o el arte, una gracia o algo por el estilo. Quien está allá detrás, que apenas lo puede ver con un binocular de lejos, entonces tiende a sentirse que no tiene ese privilegio del que está delante. Qué bueno que en el trono de Dios las cosas son diferentes. Allí no hay espacio VIP, allí no hay lugar exclusivo, allí no hay que tener más o menos que otro para poder disfrutar de la presencia de quien es el dueño de todas las cosas, aquel que es el más importante. No tiene talentos, no tiene dones, Él es el dueño de todo, el dador de ello. Por lo tanto, este anuncio es sumamente relevante. Quizás nosotros no podemos entender en la dimensión total lo que significa este anuncio, porque nosotros que nos ha tocado vivir después de lo que sucedió en la cruz de Cristo, nacimos, hemos crecido y conocemos a un Señor con un libre acceso a su presencia. Pero cuando usted entiende la historia y el contexto en que esta palabra es escrita, aquellos creyentes que vivieron en otro tiempo no tenían acceso a la presencia de Dios como usted y yo la disfrutamos en nuestros días. Ellos tenían que sacrificar un cabrito, tenían que ofrecer
una especie como de sacrificio, hacer un ritual. Tenían que ir donde un hombre llamado sacerdote para que intercediera por ellos delante de la presencia de Dios. Pero no tenían un acceso libre, no tenían una entrada, no podían disfrutar ni deleitarse en la presencia de Dios como usted y yo la tenemos. Si estaban cargados, abrumados o con alguna dificultad, no podían descansar en un día de la semana espiritualmente hablando. Tenían que esperar un solo día. Era el Shabbat, según la celebración, el día en donde de alguna forma la religión, el sistema en su momento, entendía que era un día separado como un día de reposo conforme a la ley existente hasta la cruz y el cumplimiento consumado en Cristo Jesús. Esa realidad entonces plantea un panorama que cuando estudiamos la Biblia, si usted separa un tiempo y va a Hebreos capítulo 9 y va a Hebreos capítulo 10, en este mismo contexto, usted va a encontrar dos realidades interesantes. Hebreos 9 plantea la sombra de lo que ha de venir y habla de todo un tabernáculo, habla de templos, habla de indumentarias, habla de ritos, habla de procesos para disfrutar a Dios que eran vigentes hasta que viniera la consumación en la cruz de Cristo de todas las cosas. Pero luego Hebreos 10 habla de algo que no era la sombra, sino la sustancia de las cosas. Esto es lo que la Biblia llama tipo, sombra y antitipo de algunas cosas. Pero esta realidad planteaba un camino que anunciaba lo que Dios quería manifestar desde su eternidad y de tiempos antiguos. Era que nosotros pudiésemos disfrutar la presencia del Señor. La presencia del Señor es aquella que trae transformación a nuestra vida. No basta solo con conocer a Dios como si fuese un elemento de estudio y de historia. Hay que tener una experiencia de transformación con la presencia y en la presencia del Señor. Y esa realidad es lo que plantea Hebreos cuando dice que usted y yo no tenemos que estar limitados, no tenemos que esperar un acceso VIP, no tenemos una determinación por estatus, raza o condición social para disfrutar de la presencia de Dios, sino que usted y yo tenemos, gracias a Cristo y su sacrificio, un libre acceso a la presencia de Dios. Ese libre acceso mata la codependencia del hombre. Yo no necesito esperar la intervención de ningún ser humano hombre para yo poder accesar a la presencia de Dios. Dios nunca está ocupado para no atenderme. Dios nunca va a estar tan comprometido con ciertas cosas de sus oficios que no pueda escuchar mi clamor. Por lo tanto, puedo orar en todo momento, en todo tiempo, sea manejando, si la persona está cocinando, trabajando, en todo momento, en toda hora, vamos a tener acceso al Señor. Y aquí yo quiero romper con un paradigma también muy grave. Una persona me decía en un momento, ¿usted no ora a las 3 de la mañana? Digo, no, yo duermo a las 3 de la mañana. Si Dios me inquieta a orar, yo me levanto a orar. Dice, pero si usted es pastor, usted debiera orar a las 3 de la mañana. Digo, ¿y por qué tengo que orar a las 3 de la mañana si Dios me puede oír a otra hora también? Sé que algunos se van a molestar con esto. Eso no es mi problema, esa es mi convicción. Yo respeto la suya. Usted quiere amanecer la noche entera orando y al otro día pasarlo durmiendo, usted puede. Pero yo le preguntaba a esta persona, explícame cuál es la razón que yo tengo que estar a las 3 en punto de la mañana orando para que Dios me escuche. Dice que Dios solo oye a las personas a esa hora. Qué curioso, ¿eh? Lo que la religión nos ha trastornado la cabeza. Y yo no quiero decir con esto que no
pueda usted levantarse a la hora que usted quiera, o que el Señor en su soberanía nos puede inquietar. Yo me he tenido que levantar ahora que tal vez quiero seguir durmiendo, y sé que es el Señor que me está hablando de que necesito disfrutar de un espacio, y puede ser cualquier razón, orar por alguien. En el día tal vez estamos tan ocupados que no disponemos un tiempo de calidad sin interrupción, y Él toma un momento que sabe que nuestra vida va a estar atenta a su voz y a su propósito. Entiendo todo eso. Pero he estado en Asia. He tenido la oportunidad de estar en el continente africano, en otros continentes, y de momento cuando usted está allá y se da cuenta que usted está a 12 horas de distancia, a 8 horas de distancia, y que el horario que aquí parece ser de madrugada ya es de noche, y que Dios puede oír allá al que está de noche a la misma vez que aquí al que está por la mañana, usted entiende que el problema está aquí adentro. Porque en el trono de Dios no hay una zona horaria, hay un tiempo eterno. En el trono de Dios no gobierna lo cronológico, gobierna el tiempo kairos. Por lo tanto, el tiempo kairos de Dios es un tiempo cargado de propósito, es un tiempo perfecto y no está limitado a los vicios de nuestro tiempo. Es decir, a las interrupciones del momento nuestro, a que si cerré los ojos y ya van 10 minutos o 15, nada de eso está en el trono de Dios. La Biblia entonces establece una realidad muy relevante. Dice, nosotros tenemos un sumo máximo sacerdote que traspasó los cielos, y Él es el Hijo de Dios, es Jesús el Cristo. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a retener nuestra profesión, porque no tenemos a alguien que sea indiferente, que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, padecimientos, realidades, peticiones. Todo lo que nosotros podamos requerir está en su presencia. Por eso Él es quien lo llena todo en todos. Pero la realidad es que Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, excepto que es sin pecado, y nosotros nos podemos acercar confiadamente a Él. Número uno, porque no nos va a rechazar. Número dos, porque siempre estará en el tiempo eterno dispuesto y disponible. Y número tres, porque nadie nos puede entender como Él nos va a entender. Dile a que está a tu lado, que nadie me va a entender como Dios me puede entender. Fue tentado, fue rechazado, padeció, sufrió, lo tenía todo y vivió como si no tuviera absolutamente nada. El Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Las personas a las que vino, en vez de amarlo, lo que hicieron fue que lo rechazaron y gritaron, dennos a Barrabás y crucifíquenle a Él. Si usted ha experimentado rechazo, nunca será más grande que el que vivió Cristo. Si a usted lo ha traicionado, nunca será más grande que la que le hizo Judas, estando él consciente de lo que estaba sucediendo con aquel que mojaba el pan en su propia mesa. Si usted siente que usted no lo aman y cree que el mundo se le acabó, pregúntese, la que vivió Cristo, por aquellos a los que vino para ir a una cruz en la muerte más cruel, y ni siquiera tenían la dignidad de poder apreciar lo que era su mensaje. En un momento dijo, ustedes no pueden recibirlo. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida a aquellos que creen. Por lo tanto, estaba hablando de una realidad que no estaba siendo apreciada en su entorno y en su momento. Y esta realidad hace que nos identifiquemos con Él. Yo me gusta el cine, particularmente cuando hablo de cine, estoy hablando de lo que tiene que ver con la parte de las películas con sentido y propósito. Y si tuviera tiempo, tuviera la oportunidad de ver muchas más, pero a veces no puedo. Y de vez en cuando tengo la oportunidad, una de las que más me llama la atención son las películas de temáticas antiguas, de viejos continentes. Pero he notado que actualmente, en las últimas oportunidades que tengo de observar, la mitología griega está cobrando de nuevo una gran fuerza.
Por eso usted nota que ya que se agotaron todas las temáticas habidas y por haber para el concepto cinematográfico, cada vez que hay un tiroteo, cada vez que hay un acontecimiento, a las 2 semanas hay una película ya producida, porque es que no hay más nada de qué hablar, están esperando algo nuevo. Entonces, lo que se ha hecho es recurrir a lo antiguo, y en lo antiguo se han revivido muchos conceptos, en lo antiguo se ha recobrado mucho de esa mitología, y en las mitologías hay una temática muy interesante. Cuando usted mira una de esas mitologías antiguas y de esas películas actuales, rescatan las imágenes de los dioses antiguos. Empiezan a hablar de Zeus, de todos esos dioses de la antigua mitología, y siempre la imagen de estos dioses es una imagen de ser tan poderosos que son prácticamente intocables, infalibles. Y aquí lo curioso de todo este texto es que está hablando un mundo que conocía la mitología de unos dioses grandísimos que eran prácticamente inmortales y con todos sus defectos, pero el nuestro, siendo Dios eterno, envía a su Hijo a morir, envía a su Hijo a padecer, envía a su Hijo a ser tentado. Y aquí ocurre el conflicto más grande de los griegos en un momento determinado y de toda esa sabiduría y filosofía. ¿Cómo un Dios decir que es tan poderoso y tener que padecer latigazos antes de ir a una cruz? ¿Cómo poder hablar de un Dios tan grande que creó y se atribuye la creación de los cielos, la tierra y todo lo existente y entender que fue tentado, pero no pecó? ¿Cómo entender que Él lloró en forma de hombre cuando en un momento determinado la Escritura dice que Jesús lloró? Y toda esta realidad no era por una debilidad existente en su naturaleza, sino por un propósito identificado con nuestro padecimiento. Por lo tanto, lo que Dios estaba haciendo era mostrándonos a nosotros que Él entiende lo que nadie entiende. Que nosotros sí tenemos a donde quien llorar, a donde quien ir, quien nos va a entender y quien puede compadecerse de nosotros. Y aquí la palabra compadecerse es ocupar, voy a ponerlo de esta manera, los zapatos y el lugar de nuestro sufrimiento. Puede entender en la máxima expresión lo que usted y yo sentimos, lo que usted y yo padecemos, porque Él fue tentado en todo, padeció en todo, pero no llegó al punto de pecar. Por lo tanto, esta realidad nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso hablé confianza, diga conmigo, sin miedo. ¿Miedo a qué? A ser rechazado. ¿Sin miedo a qué? A ser escuchado. ¿Sin miedo a qué? A ser atendido. ¿Sin miedo a qué? A ser suplido en la necesidad que nos acercó al trono de la gracia. Y es que un trono, según la Biblia y cualquier otro aspecto que podamos estudiar, simboliza varias cosas. En un trono uno encuentra la inspiración de todo lo que tiene que ver, lo que simboliza autoridad y poder. Si usted de lo que toma nota, escriba si puede y quiere y ponga, si hay trono es porque hay autoridad y poder. Donde hay un trono, estos dos elementos son representados allí en esta realidad. Y la autoridad y el poder son aquellos que se supone emanan de un trono. Pero el trono de Dios es el trono en donde emana gracia. Y cuando nos acercamos al trono de Dios, allí hay autoridad, allí hay poder, pero allí también hay gracia, y allí también hay misericordia para poder atender en el oportuno socorro a aquel que lo demanda. Y esa realidad es el resultado para nosotros de accesar allí por causa de lo que sucedió en la cruz de Cristo. La cruz se convierte en un puente que nos hace cercanos para poder accesar a ese trono de donde emana la gracia, la misericordia, el poder y la justicia de Dios. Y ahora el cuadro plantea a Jesús sentado en el trono, allí en donde su obra fue consumada, habla de todo un panorama
en donde aquel que está sentado en el trono nos hace un espacio y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos de la cruz de Cristo, no estamos hablando simplemente de dos pedazos de madera cruzados. Estamos hablando del lugar donde su obra fue completa, el lugar donde su obra fue perfecta, donde su obra fue acabada, y Él nos invita a participar de la cruz, no yendo a dos pedazos de madera, sino disfrutando de la obra que allí fue consumada. Hemos hablado en ocasiones donde tres realidades se expresaron en la cruz. La primera se llama la reconciliación con lo espiritual. La segunda es la reconciliación con todo lo que es legal en la presencia de Dios. Y la tercera es la reconciliación con lo que es eterno. En la cruz se reconcilia lo espiritual, lo legal y lo eterno en una sola realidad. Esa cruz se convierte en un puente para que usted y yo, que estábamos lejos, ahora tengamos acceso a la presencia de Dios. Y esa realidad entonces nos comunica a nosotros que Dios, por medio de la obra en la cruz, nos invita a participar de su reposo. Y esa invitación se efectúa sentándonos en los lugares celestiales juntamente con Cristo para poder disfrutar de los derechos de herencia que como hijos de Dios nos corresponden. Y esa realidad es allí donde gozamos de aspectos que también van a favor de nuestra vida. Gozamos de su dignidad, gozamos de su dominio y poder. Si algo tenemos es que podemos contar con el poder y el dominio de Dios. Y esa realidad implica que gozamos de su descanso, gozamos del deleite de su presencia y aún podemos gozar de dádivas que son añadidas a nuestra vida porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y dijo que si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hay una cosa que yo quiero comunicarle a usted en este día. Cuando nosotros resolvemos el problema de identidad de hijos de Dios, lo que menos nos preocupa en la vida es lo material. Y no lo digo porque usted tenga una sobreabundancia extrema. Lo digo porque como hijo de Dios, usted sabe y usted se identifica de que si hay una cosa que un padre siempre procura es que su hijo esté bien. Por lo tanto, cuando uno entiende la identidad de quién es hijo y quién es el padre, no anda preocupado el día entero por cuestiones materiales. No quita eso que usted no necesite, no quita eso que usted no tenga compromisos, no quita eso que usted tenga que resolver cosas, pero no ocupa tu mayor preocupación. Tu mayor preocupación es el deleitarte en tu padre. Porque tú sabes que si tu padre y usted tienen una buena comunión, todo lo que necesite, Él te lo va a suplir. Y esa es la realidad que habla de una estrecha comunión. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Yo tengo con mi esposa varios. Usted sabe que cuando están más pequeños, y esto es el 99.9, yo creo que no sé cuánto más, cuando quieren algo, vienen y te peinan, las hembritas sobre todo. Cuando quieren algo, los varones esperan que tú llegues. Mire, voy a decirles un secreto aquí. Cuando un niño te dice, papi, te ayudo a quitar los zapatos. A veces las medias. Tú quieres un vaso de agua. Por lo regular, usted no espere que le diga lo que quiere. Pregúntele qué necesita. Porque la naturaleza del niño asume que para poder pedir necesita primero agradar. Y lo que nosotros tenemos que entender de la naturaleza de nuestro Padre Celestial es que Él está dispuesto a dar antes de cualquier otra cosa
que nosotros podamos hacer o traer a cambio, porque Él no es un Dios de transacción, sino de comunión, y esa realidad la expresa cuando dice: acérquense con confianza y sin miedo al trono, de donde emana el poder y la autoridad, que es lo que sale de un trono, pero en el caso de Él también emana la gracia, el oportuno socorro y la misericordia. Y antes de que ustedes hayan hecho algo, ya eso está listo, porque el Padre nos ama y está comprometido con la herencia que nos pertenece como hijos. Por lo tanto, ¿qué estamos esperando para disfrutar el trono y por sobre todo al que está sentado en él? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto adorar al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto leer su palabra y conocerlo a Él? Es que no hemos entendido que tenemos la libertad en donde ya no venimos a un concierto VIP donde hay diferentes renglones, no subimos a un avión donde hay diferentes cámaras para el más importante, el que pueda pagar más. Aquí alguien pagó el precio por todo para que usted y yo tuviésemos acceso libre, no al trono de la gracia, a donde el que está sentado en el trono de la gracia. Por lo tanto, acerquémonos con confianza a Él, sin temor, sin preocupación, sin ningún tipo de sentimiento de descalificación, sin prejuicio. A veces los prejuicios más grandes no están en los demás, sino en nosotros, en pensar que otro no nos ve como nosotros quisiéramos que nos ve. Con Dios no hay este problema, porque todas las cosas son desnudas delante de su presencia. Usted puede maquillarse para venir acá, ponerse la mejor ropa, peinarse una hora. Hay personas que si usted la va a pasar a buscar, tiene que avisarle 3 horas antes, porque toman una para peinarse, una para bañarse y probablemente una para vestirse, y después que sale, se devuelven. Nosotros a veces tenemos un tema con el tiempo. Nuestro tiempo no es el mismo tiempo que el de Dios. El suyo, usted lo puede hacer con él lo que usted quiera. El de Dios no es un tiempo cronológico, es kairótico, eterno. Por lo tanto, no vamos a tener las mismas interrupciones ni limitantes en su tiempo que en nuestro tiempo. Pero déjeme decirle lo siguiente: hay que ajustar nuestro tiempo al de Él. Por eso es que a veces Dios está interesado en hacer cosas grandes en nuestra vida, pero usted tiene un atraso grandísimo, porque usted está esperando que Dios ajuste el reloj eterno al tiempo suyo mal usado, pero usted no está ajustando el suyo mal empleado al eterno de Dios. Dios no está limitado en el tiempo, pero tampoco puede bajar de su trono de nuevo, atrasarse por uno que no tenga oficio. Usted y yo tenemos que ajustarnos a la agenda divina. Usted y yo tenemos que operar en el orden correcto. La Biblia dice que tenemos acceso al trono de su gracia. De los tronos emanan poder y autoridad del de Él. Más que eso, que usted lo encuentra en el terrenal, emana lo que se llama gracia, misericordia y perdón para el oportuno socorro. La Biblia dice en Efesios 2:6 que Él nos hizo resucitar con Él, pero también nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y allí tenemos una realidad que la Biblia nos comunica. Hay un reposo en el que podemos confiar. Ese reposo consiste en lo consumado de Cristo en la cruz. Y ese reposo produce paz y descanso en nuestra vida. Usted podrá tener todo el conflicto que tenga. El que está afuera, que lo está viendo, dice: ¿cómo puede estar tranquilo ese hombre o esa mujer en medio de lo que sabe que usted está viviendo? Pero usted está operando desde adentro hacia afuera en una paz y en un reposo que otro probablemente no puede entender, y se llama el descanso en Cristo. Y esa realidad implica, cuando conocemos y tenemos convicción de la posición en el trono que tiene aquel en quien hemos creído y que Él nos ha dado juntamente con Él. Esa posición no implica solamente que Jesús está sentado en el trono,
sino también que habla de cómo Él allí opera como un sacerdote que intercede por nosotros. El Salmo 110, versículo 1 dice de la siguiente manera: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso un sumo sacerdote era el único que podía sentarse en el trono a la diestra de Dios, y debía de ser uno que tenía un sacerdocio más alto que un sacerdote regular. Por eso dice, no tenemos un sumo, un máximo grado sacerdotal que no pueda compadecerse de nuestra realidad, sino que tenemos uno que se ha sentado, que era mayor que todos los sacerdotes del orden de Aarón. Y esto lo entendía quien vivía en ese tiempo, en donde había condiciones delimitantes. Usted no podía pasar del atrio, usted no podía entrar al lugar santo ni al santísimo, solo el privilegiado que era sacerdote podía hacerlo. Y todo eso fue quitado para que ahora usted y yo tengamos acceso a la presencia y a la gracia del Señor. Esta noticia debiera de iluminar todo nuestro ser, debiera llenarnos de gozo, transformar nuestra vida. Un día una persona, aquí, de una persona de mucha influencia, me dice, pastor, le tengo una noticia. Le he hecho una cita en el Palacio de Gobierno. Y yo dije, excelente, ¿y para qué? Dice, usted pida lo que usted quiera. Digo, pero yo no necesito pedir nada. Dice, pero la cita está hecha. Digo, pero yo no la mandé a hacer. Pero vaya y conózcalo. Digo, ¿y usted cree que yo voy a ir donde un presidente a hacerle perder el tiempo para decirle, aquí estoy yo, ¿cómo está usted? Deme un selfie. No tengo nada que pedir, no tengo un problema, no tengo una situación específica. No, pues invente algo. Digo, no señora, yo no voy para allá. Pero esto es en el plano terrenal. ¿Qué tú buscas en un trono cuando vas en el plano terrenal? Buscas autoridad y poder, son las dos cosas que te puede dar un trono terrenal. Pero en el eterno, el trono de Dios, usted va a encontrar cantidad de cosas que no se limitan solamente a la autoridad y el poder. Entonces ahora párese aquí conmigo, deténgase un minuto. Entonces cuando yo veo creyentes que limitan el evangelio solamente a una manifestación del poder y la autoridad de Dios, sanar un enfermo, levantar un paralítico, sacar fuera un demonio, que yo creo en eso y oro por eso, aunque usted no me vea los domingos estrujándole la cabeza a nadie aquí. Cuando usted limita el reino de Dios a eso, usted no ha entendido el trono de Dios. Usted está comparando a Dios con cualquier gobierno terrenal, porque usted nada más anda buscando autoridad y poder. Pero no ha entendido que del trono de Dios emana gracia, emana misericordia, emana perdón, emana justicia y emana una cantidad de cosas que si te limitas a ver solamente a Dios porque haga un milagro en tu vida frente a ti o con otro, usted no ha conocido a Dios, usted nada más conoce la manifestación del poder de Dios. Y por eso hay personas que hoy día andan rodando de ministerio en ministerio, buscando poder. Y los que saben eso, lo que hacen es que fabrican o imitan a veces, o solamente operan en la frecuencia de la manifestación de un don para que las personas se sientan saciadas, pero no lo llevan a la presencia de Dios. Y el día que usted tiene un problema en su casa y no tiene a ese que le es un canal para expresión de lo que es esa realidad, entonces usted siente que Dios no lo puede atender porque usted depende más del hombre que de Dios. El trabajo de un líder espiritual es guiar a otros a Cristo, no a sí mismo. El trabajo de una persona que quiera conocer la realidad de Dios y disfrutarlo es dejarse guiar. Y ese dejarse guiar involucra una interacción que existe entre aquel que te presenta al que puede solucionarlo todo en todo tiempo y en todo momento, o aquel que de alguna forma u otra lo que está buscando es que tú tengas que ir donde un payaso cuando tienes acceso al dueño de todo. Esa realidad cambia el panorama.
Nos lleva a vivir un evangelio con una mentalidad un poquito más amplia, de entender lo que es la vida del reino, de entender la todosuficiencia de un Dios poderoso que opera a favor de nuestra vida, que está dispuesto y disponible e interesado en atender nuestra realidad en todo tiempo y en todo momento. Y eso lo plantea la Escritura cuando establece que podemos alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia implica una realidad muy práctica. Alcanzar misericordia es cuando uno no obtiene lo que merece, sino que obtiene lo que no merece. Por lo tanto, todos nosotros merecíamos castigo, pero Dios nos dio su favor, su amor y su misericordia. Obtuvimos lo que no merecíamos. Pero hallar gracia implica obtener lo que no merecemos. Voy a repetirlo. Hallar misericordia es no obtener lo que merecemos. Hallar gracia es obtener lo que no merecíamos. Suena como un juego de palabras acá, ¿verdad? Pero esa realidad de hallar gracia es cuando nosotros necesitamos un socorro oportuno de parte de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha acontecido. Y esto suele sucederme muy a menudo. Y para mí es una de las muestras más grandes de que Dios me sigue amando. Porque sé que me ama, como usted debe de saberlo también para con usted, pero me lo evidencia continuamente. Cuando una persona me dice a mí, pastor, estoy inquieta o inquieto, el Señor me está poniendo continuamente a orar por usted, ¿qué le está pasando? Le digo, gracias, no tengo ni que explicarle, porque el regalo más grande lo he recibido con esto que usted me está diciendo. ¿Por qué? Probablemente no te está dando ni solucionando nada humanamente hablando. Pero el hecho de que alguien que está por allá, que no sabe lo que tú estás viviendo adentro, te diga que el Dios Todopoderoso le inquietó para que estuviera pendiente de ti, significa que Dios te ama tanto que tiene cuidado de tu vida. ¡Wow! Eso es hermoso. Usted está calladito sufriendo su proceso. No se lo ha dicho a nadie. Pero Dios está inquietando a alguien por allá que le ama y le obedece y le está diciendo, lo amo tanto, le amo tanto a ese hijo, a esa hija que te estoy inquietando para que le digas que estoy pendiente de su situación, de su realidad y de su proceso. Aunque usted no haya resuelto lo que usted está viviendo, ya esto basta para saber que si Dios me tiene pendiente, implica que Él nunca se va a olvidar de la realidad que estoy viviendo, y eso trae consuelo, reposo y satisfacción a mi vida. Para mí, yo puedo estar en el momento más difícil y cuando alguien que no sabe nada me dice que Dios le está inquietando, ya yo me siento que la cosa está resuelta, aunque no la haya visto del todo, porque sé que Dios, cuando te tiene pendiente, no te olvida, no descuida aquello que Él ha determinado a favor de tu vida. Pero ese hallar gracia aquí implica algunos aspectos maravillosos. Implica la expresión de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es fiel, de uno que es sumo sacerdote y suficiente para expiar cualquier error, falta o pecado que nosotros hayamos cometido o podamos cometer, porque su gracia es suficiente. Poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la Biblia está llena de ejemplos de algunos que padecieron situaciones, cometieron errores, pero Dios los restauró y los levantó. Encontramos el ejemplo de David, Salmo 51. El pecado con Betsabé, el asesinato con Urías, pero David se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, clama a Dios por restauración, por misericordia, para recibir perdón de sus pecados, y Dios le levanta de una manera tan poderosa que haya a David conforme a su corazón. El ejemplo de Bartimeo, Marcos capítulo 10, verso 46. Un ciego que pedía limosna. Él tenía perseverancia y fe. Era la única dos cosas que tenía. Pero a pesar de que muchos intentaron callarlo, silenciarlo, quitarlo de en medio, Bartimeo tenía confianza en que el Señor podía sanarle. Y como él entendía esto, también entendía que el Señor podía sanarle y restaurarle. Y allí él se acercó para recibir no solamente un milagro, sino gracia, sanidad
y misericordia. Y allí encontramos un segundo ejemplo de lo que disfrutamos cuando nosotros podemos apreciar la presencia de Dios en nuestra vida. Y el tercer ejemplo es de la mujer cananea. Mateo 15, 21 al 28 dice la Escritura: una mujer se acerca a Jesús cananea para pedir una liberación inusual. Era una hija que estaba poseída por un demonio. Pero ¿qué sucedió? Que aunque inicialmente Jesús le responde a ella de una forma que parecía un poco desalentadora, ella persistió con fe y humildad y pudo recibir aquello que estaba anhelando. Pero toda esta gente que yo estoy mencionando estaban viviendo en tiempos donde tenían limitantes a accesar al trono de la gracia. Usted y yo tenemos una entrada abierta para disfrutar de Él. Por eso la mayoría de nosotros no hemos entendido que la gracia no es una posición, no es una doctrina que se predica, no es un tema que se trata en una enseñanza, sino que la gracia es un favor inmerecido, es la máxima expresión del amor de Dios dado a nosotros. La gracia es la que hace posible que nosotros podamos disfrutar a Dios y saber que somos amados por Él, y por medio de la gracia participamos de las riquezas de la gloria de Dios, de una nueva vida, de una nueva identidad, de una dignidad restaurada, de un acceso que antes no teníamos. Todo esto Dios lo ha dado por gracia a nuestra vida. Por eso sí, la misericordia es no recibir lo que merecíamos, la gracia es recibir más de lo que nosotros merecíamos. Y esta realidad la plantea Juan 1, cuando en su verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Y esa gracia sobre gracia tiene una explicación muy práctica. La primera gracia o expresión de gracia que usted y yo conocimos se limitaba solamente a un Dios que salva, sana, bautiza y viene pronto. Y esa consigna quedó en nuestra mente y se canta todavía en muchos círculos. Pero después de haber conocido los aspectos rudimentarios y fundamentales de la gracia de Dios, de esa restauración en donde nosotros salimos de la condición del pecado para ser justificados por la fe y pudimos conocer al Espíritu de Dios y hemos vivido milagros de transformación de Dios, hay una expresión de la gracia que va más allá de esos aspectos básicos, y es conocer a Dios ya no por lo que me puede dar o lo que puede hacer, sino por lo que Dios es. ¿Qué tanto yo disfruto a Dios o qué tanto yo uso a Dios? Son dos cosas que debo de comprender. Es que no es lo mismo cuando usted se siente amado que cuando usted se siente usado. No es lo mismo cuando usted es disfrutado o solamente ocupado por una necesidad. Y total, el amor de Dios es tan grande que Él la va a atender todas. Porque ese es su corazón. Porque ese es su trono disponible. Pero para nosotros la dignidad de hijos nos debe de llevar a disfrutar a nuestro Padre, no porque estamos esperando algo a cambio, como el niño que peina o quita los zapatos o busca el vaso de agua, sino que estamos disfrutando a Dios porque Él es nuestro mayor deleite. Y cuando eso pasa, entonces todas las cosas nos seguirán a nosotros por añadidura. No es tanto lo que usted pueda pedir, es cuanto usted pueda disfrutar de la presencia de aquel que todo lo llena en todo. Y esa realidad entonces implica que cada una de estas expresiones, así como en Moisés ellos tuvieron una realidad, quienes conocieron ese tiempo antiguo, porque nosotros conocemos todo lo de Dios después de la cruz de Cristo. No vivimos lo que ellos vivieron, como inicié diciendo y casi quiero culminar, pero aquellos que vivieron en el tiempo de Moisés saben que en el tiempo de Moisés, el ministerio de Moisés se caracterizó por algunas cosas. Número 1, temor al castigo. Número 2, temor al juicio. Número 3, temor a la muerte. Y número 4, motivación por la apariencia externa, por lo de afuera. Pero cuando hablamos del ministerio de Cristo, se caracterizó por aceptación, seguridad, esperanza y motivación, ya no por lo de afuera, sino por la realidad de adentro, la condición del corazón.
Pero esta realidad, entonces, nos lleva a un aspecto con el que quiero aplicar esta enseñanza para concluir. ¿Cuáles son las características de un creyente, de un hijo de Dios que es gobernado por las obras, resultados, rendimiento y desempeño, y no por lo que tiene que ver con una genuina comunión con Dios? Versus cuáles son las características de un creyente que es gobernado por la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Vamos a ver cuáles características identifican a alguien que todavía vive como si Dios estuviera lejos e inaccesible de su vida. Lo primero es que siempre va a proyectar una falsa imagen de victoria, apariencia de que todo está bien y por dentro todo está cada vez más mal. Segundo, va a tener un conflicto dentro de lo que es su identidad. Va a entender que solo puede disfrutar a Dios por lo que hace y no por la identidad de hijo que tiene. Va a servir más por una responsabilidad, si sirve a Dios, que por un deleite del servicio que ofrece a Dios. Va a tener conflictos que van a consumir su vida por dentro, pero no lo va a expresar por fuera. Y va a tener un enfoque más en el comportamiento que en el fruto. Y esa realidad nos lleva como resultado a vivir una vida de apariencia religiosa, pero que no se compensa con la realidad de la esencia de lo que hemos vivido en la presencia del Señor. Pero miren cuáles son las características de un creyente que es gobernado por la gracia de Dios en su vida. Va a ser un creyente vulnerable que no se creerá infalible. Usted sabe cuando usted habla con alguien y te dice: yo también soy tentado, yo también paso por procesos, yo también tengo deseos de llorar, hay días que no me quiero levantar, hay momentos que no siento deseo de hablar con nadie. Bienvenido al mundo real. Pero nos encontramos con unos tremendos santurrones en el Evangelio, que nada más le faltan 2 alitas para salir volando y un círculo en la cabeza. Que cuando uno habla con ellos uno se siente hasta mal, porque uno siente como que uno es un simple mortal ante un Dios del Olimpo. Pero cuando usted es gobernado por la gracia de Dios, usted también acepta su vulnerabilidad. Por eso quien cree estar firme, mire que no caiga. Usted sabe que usted es tentado, usted es sincero, pero usted depende de la gracia de Dios. Y si no ha caído o no ha tenido otra situación, es porque sabe que la gracia de Dios es el sustento de su vida. Lo segundo es que cuando usted es gobernado por la gracia de Dios, reconoce que tiene situaciones y la enfrenta, pero no con su fuerza, sino por medio de su gracia. Cuando usted es gobernado por la gracia de Dios, cualquier conflicto le va a servir como una esperanza de que si está padeciendo es porque detrás hay un propósito. Y la realidad es que cuando usted es gobernado por la gracia de Dios, usted sabe que aunque hoy esté en aprietos y derribados, este no es su fin, sino que Dios cumplirá su propósito a favor de su vida. Pero la realidad es que cuando nosotros entendemos todo esto, se van las máscaras de nuestra vida. La máscara de que todo está bien cuando en realidad no lo está. La máscara de la culpa, de las heridas, del dolor. Y la buena noticia es que después de todo esto, al conocer que tenemos acceso para disfrutar a Dios y para acceder al trono de su gracia y el lugar del oportuno socorro, podemos despojarnos allí de todo lo que nos puede ser un estorbo para disfrutar de la presencia de Dios. Y aquí le voy a hacer mención por lo menos de 7 cosas que debemos de aprender a soltar en nuestra vida para que cuando estemos allí disfrutando del trono del Señor podamos hacerlo sin ningún tipo de estorbo en nuestra comunión con Él. Lo primero que tenemos que aprender a soltar se llama la culpa. El que tiene acceso al trono de la gracia y lo sabe, no vive acusándose por un pasado que ya Dios limpió. Lo segundo que tenemos que aprender a soltar es el temor. Ese temor que no nos deja disfrutar a Dios
y que debemos de cambiarlo por confianza en la presencia de Dios. Lo tercero que debemos de aprender a soltar tiene que ver con la ira, porque la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Lo cuarto, el dolor emocional, esas heridas que cargamos por tanto tiempo, de las cuales Dios no fue el culpable. Lo quinto, pensamientos distorsionados o desordenados. Lo sexto, comportamientos enfermizos. Y lo séptimo que tenemos que aprender a soltar se llama la negatividad. Yo he aprendido y he llegado a una conclusión. Hay gente que tiene tanta fe de que le va a ir mal, que usted no puede negar que tienen fe, pero no es una fe que honra a Dios, sino una fe negativa. Y tal cosa usted le dice, y le habla de la palabra, y le habla de aquello, y dice, sí, pero es que tú no sabes mi caso, porque ellos disfrutan que le va a ir mal. Entonces hay fe para bien, y hay otros que tienen demasiada fe de que nunca les va a ir bien, y por lo tanto nunca salen de una calamidad. Pero hallar gracia para el oportuno socorro implica que Dios también proveerá su socorro en momentos de necesidad y de adversidad. Por eso no hay una petición tan pequeña que Dios no la pueda atender, sino más bien Él dice que de nada debemos estar afanosos, sino que todas nuestras peticiones, Filipenses 4:6, deben de ser conocidas en oración, ruego, súplica y con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Hallar gracia para el oportuno socorro implica que Dios estará pendiente de la invitación que nos ha hecho para que nosotros nos acerquemos sin miedo a su disponibilidad, podamos disfrutar los beneficios de su trono, pero sobre todo podamos disfrutarlo a Él. Y esa realidad implica que la gracia de Dios no contradice su justicia, sino que la cumple, y al cumplirla, la gracia fluye por medio de la justicia y allí garantiza solución completa para cualquier conflicto que haya en nuestra vida, sobre todo el conflicto más grande que es el del pecado. Por lo tanto, la invitación nos anima a acercarnos por medio del trono de su gracia, pero allí asegurarnos de depositar en Él nuestras cargas y ansiedad, porque el trono de gracia es aquel lugar donde podemos acercarnos con confianza y sin miedo, porque allí está el lugar del oportuno socorro. Y es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Fue tentado en todo, fue probado en todo, pero sin pecado.